Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa de radio preferido, Foro Abierto. Les habla Axel Hernández, que como todos los días me complace acompañarlos en este horario. Bueno, en el día de hoy les tenemos un programa que estoy seguro que les interesará escuchar. Hablaremos del tema de la teoría de la comunicación y de la información. Pero en esta ocasión no estoy solo, tengo a dos invitados muy especiales y que son expertos en el tema. Déjenme presentarles a Yasmín Dueñas y Marcos Trujillo. Hola Axel, muchas gracias por invitarnos a tu programa de radio. Esperamos que la información que les vamos a brindar sea de gran utilidad para toda la gente que nos escucha. Hola, muy buenas tardes Axel, Yasmín, ¿cómo están? Como ya lo mencionamos, somos expertos en el tema y esperemos que sea de su agrado el abordar estas dos teorías, ya que son de suma importancia dentro de lo que es la ingeniería industrial. Me alegra que hayan podido regalarnos un poco de su tiempo para este programa. Bueno, para el día de hoy tengo una dinámica bastante especial que consistirá en preguntarle a nuestros expertos una serie de dudas que nos ayudarán a aterrizar mejor este tema. Si les parece bien, empezaremos con Yasmín, después Marcos, después Yasmín y así sucesivamente hasta que terminemos con nuestras preguntas. Bueno, entonces la primera pregunta sería una bastante introductoria. ¿Qué es la teoría de la información? Bueno, la teoría de la información es una rama de las matemáticas actuales que fue desarrollada por Claude Shannon a mediados del siglo XX. Esta es la base teórica de la ciencia y la ingeniería de telecomunicación moderna y va a permitir al futuro ingeniero de telecomunicación entender qué es la información, cómo se mide, cuánto ocupa y cuál es la capacidad mínima de un canal de transmisión para poderla transmitir. Muy bien, entonces la siguiente pregunta sería ¿qué es la teoría de la comunicación? Buena pregunta, Axel. Pero antes, déjame comentarte que para hablar sobre una teoría debemos hablar de la otra. Es decir, que para hablar de la teoría de la información se debe de decir qué es la teoría de la comunicación y viceversa. Básicamente son como un complemento. Y contestando a tu pregunta sobre qué es la teoría de la comunicación, bien, básicamente la teoría de la comunicación se podría decir que es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales, el cual trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos mismos intercambios afectan a la sociedad y su comunicación. Dicho en otras palabras y resumidas cuentas, la teoría de la comunicación investiga el conjunto de principios, conceptos y las regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso social. ¿Y en qué modelos o a partir de qué modelos aparece la teoría de la comunicación? Ok, la teoría de la comunicación apareció como tal en los Estados Unidos de América a partir de los trabajos matemáticos de Claude Shannon en la teoría de la información y de Norbert Wiener en la cibernética. Esto fue alrededor de 1948. Estuve investigando un poco sobre la comunicación y encontré que esta opera en diferentes niveles. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son esos niveles en los que opera la comunicación en los modelos que me mencionaste de Claude Shannon y Norbert Wiener? Bien, Axel, así como tú lo investigaste, sí estás correcto. Pero únicamente son tres niveles los que maneja el modelo de Claude Shannon y Norbert Weber. Básicamente, el primero nos habla sobre un nivel físico del proceso. Este está dado por el sistema telefónico que los interconecta. Aquí en este nivel únicamente se interesa al ingeniero en comunicaciones. El segundo nivel se refiere a que es el nivel semántico. Quiere decir que dado por la lengua que se usan para dialogar y todas las formas del lenguaje. Básicamente que no todos comprenden este nivel, sino ciertas personas o ciertos aspectos. Y el tercer y último nivel lo podríamos llamar el nivel sociocultural. Y es en el que se pueden englobar los distintos aspectos de comunicación. Muy bien, ahora que ya nos platicaron un poco más sobre las teorías de la comunicación y la información, me gustaría saber ahora el concepto de comunicación y cuáles son los elementos de esta, y también el concepto de información y cuál es su principal característica. Mira, Axel, te explico. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto.
Los elementos de la comunicación son emisor, que es quien transmite el mensaje, el receptor, que es quien recibe el mensaje, el código, que es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, mensaje, que es la información o conjunto de datos que se transmiten, canal de comunicación, que es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, el ruido, que son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Contexto, que son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación, o sea, el espacio físico. Retroalimentación, que en una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Por otro lado, la información es un conjunto de datos que pueden ser de distinto tipo y que pueden utilizar para distintos fines. La característica fundamental de la información es que transmite un mensaje ya sea por medios orales, escritos o audiovisuales. Y entonces, ¿cómo se podría decir o cuál sería la diferencia entre la comunicación y la información? Muy buena pregunta, Axel. Pero déjame decirte que como tal una diferencia no hay, sino son varios aspectos los que influyen entre estos dos conceptos, ya que comunicación es cuando quieres dar a conocer algo, como literalmente es hablar con un cierto grupo de personas o una persona para darle a entender algo, informarle de algo. Y la información, por otro lado, es como tal lo que estás diciendo. No sé si me entiendas. Por ejemplo, comunicación es el hablar y información es literal lo que estás hablando. No sé si quede claro. Pero mira, hagamos algo. Para que sea más preciso, más explicativo, déjate digo unas diferencias de la comunicación a la información y viceversa. Bien, la comunicación es un fenómeno específicamente humano. Este implica relaciones dialógicas. Solamente es posible entre quienes tienen voluntad de igualarse. También solo es posible entre iguales. Y finalmente implica relaciones simétricas y una paridad de condiciones entre emisor y receptor. En la comunicación se le llama emisor a la persona que da a conocer lo que, ¿cómo llamarlo? Lo que se está leyendo, por así decirlo, y el preceptor o receptor es la persona a quien va dirigida la información. Y mencionando información, te diré algunas diferencias que tiene la información con la comunicación. Básicamente, la información expresa distintas relaciones sociales de la comunicación. Esta implica relaciones unilaterales, es decir, el emisor juega un papel dominante, la persona quien está dando a conocer la información, tanto que conlleva a la enajenación, alineación de la que se beneficia el emisor, y finalmente implica la imposición de una determinada, ¿cómo llamarlo?, visión del mundo, al no dar cabida a las propiedades críticas que afecten al contenido de los mensajes. Básicamente la información debe estar respaldada sobre algo que es verídico. Aquí entra, por ejemplo, no sé, las fake news. Es información, pero no está, ¿cómo llamarlo?, certificada. Cuando tú das información debe de estar certificada y verificada, ya que ahí surgen problemas de falsa información, falsas noticias, no sé si me entiendas. Yo creo que sí, pero si quieres continuamos con la siguiente pregunta. También sé que existen diferentes modelos sobre la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los modelos básicos y en qué consiste cada uno de ellos? Exacto, Axel, estás en lo correcto. Como ya lo mencionaste, existen diferentes modelos de comunicación. Voy a tratar de explicarlos de la manera más resumida posible para que sea lo más entendible y que no se les haga tan extenso este tema. Empezaré con el modelo de Harold Aswell. Aquí menciona que el proceso de la comunicación se forma por medio de una serie de preguntas. Las preguntas son las siguientes: ¿quién dice qué? ¿En qué canal?
a quién y con qué efecto. Laswell le atribuye un tipo de análisis a cada pregunta. Voy a mencionar la palabra o las palabras y después el análisis que hace Laswell. La primera es quién. Aquí da un análisis de control. La segunda es dice qué. Aquí da un análisis de contenido. La tercera es en qué canal. Aquí da un análisis de los medios. La cuarta es a quién. Aquí el análisis es de la audiencia. La quinta es con qué efectos y el análisis es de los efectos. Ok, continuaré con el modelo de Braddock. Aquí agrega al modelo de Laswell dos aspectos: los contextos en los que se envía un mensaje y el objetivo con el que el comunicador inicia el proceso. Continuaré con el modelo matemático de Shannon. Aquí dice que la comunicación es un proceso que empieza con la elección de la información que se pretende emitir. Dicha información se debe de codificar por un transmisor para que pueda ser difundida por un canal o un medio material, que coloca en contacto al transmisor con el receptor. Asimismo, el receptor, una vez recibida la información, la decodifica, culminando el proceso con un destino. Después viene el modelo de Jennings. Aquí Jennings establece que existe una serie de estímulos verbales, físicos, vocales y circunstancias que determinan la codificación del mensaje por el emisor y la decodificación por parte del receptor. Ahora continuaré explicando el modelo de comunicación de Stram. Aquí él plantea que la comunicación es un proceso establecido por compartir. Esto es por determinar vínculos entre individuos que posean en común tres componentes, los cuales son la fuente, que puede ser un individuo, una cadena de televisión, un medio impreso, etc. El mensaje, sea verbal o no verbal, o sea, la cosa es distintas formas de expresión. Y el destino, que es el individuo que escucha o recibe el mensaje. Por último, explicaré el modelo de Jacobson. Jacobson dice que las diferentes funciones que cumple el lenguaje son las siguientes. Emotiva o expresiva. Esta se centra en el emisor. Conativa. Esta genera cambios en el receptor. Metalingüística, que se centra en el código usado en el proceso comunicativo. Poética o estética, que son los vínculos que el mensaje establece consigo mismo. Y cognitiva o denotativa. Este es el fundamento de toda comunicación y se articula en torno al medio donde el proceso se produce. Entonces, ya me hablaron sobre los modelos de comunicación. Ahora lo que me gustaría saber es cuáles son los tipos de comunicación que hay. Bien, como lo mencionamos antes, nos basamos sobre los modelos de Norbert y Shannon. Al igual que ellos, son únicamente tres. Aquí ya no va primero, segundo y tercero. Aquí ya tienen un nombre específico, que son el verbal, el no verbal y el gráfico. La comunicación verbal hace referencia a la comunicación que se vale de palabra para dar así un mensaje o una información. Este es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita. La comunicación verbal es cuando una persona literalmente está hablando. Por ejemplo, ahorita yo te estoy dando una comunicación verbal. Yo te estoy dando información mediante la voz. La comunicación no verbal quiere decir que esta es la que incluye expresiones faciales, tono de voz, patrones de contacto, movimientos, diferencias culturales, etc. Son todos aquellos como acciones que te dan a entender algo. Un ejemplo sería el saludar. Por ejemplo, vas en la calle y ves a un conocido, un amigo, un familiar, pero como están muy lejos y no pueden gritarse, se saludan haciendo agitaciones de la mano de un lado a otro. Este es un ejemplo de una comunicación no verbal. Y la comunicación gráfica, son complemento para la comunicación de tipo verbal. Básicamente, cuando tú vas a hacer una exposición o una presentación y se trata de una investigación de campo,
Tú vas a hacer ahí comunicación verbal, no verbal y gráfica. La verbal, como ya lo mencioné, es el hablar. La no verbal es hacer gestos, señas, signos, símbolos que utilizas para comunicar. La gráfica literalmente es utilizar ciertas tablas gráficas, diagramas, los cuales respalden tu comunicación. No sé, por ejemplo, hacer una tabla sobre el desempleo en México. Ahí vas a reflejar lo que tú estás comunicando verbalmente y no verbalmente en base a una gráfica, a los estudios que tú estás realizando. Bueno, y ahora lo que me gustaría saber es cuáles son los tipos de comunicación que existen, pero por niveles. Ok, mira, por niveles existen 4 tipos de comunicación. El nivel intrapersonal, nivel interpersonal, nivel grupal y nivel masivo. El nivel intrapersonal es aquella comunicación que llevamos con nosotros mismos. Intervienen solamente el pensamiento y el lenguaje. Es, por ejemplo, cuando nos levantamos y nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo me voy a vestir para ir al trabajo? Ese es el nivel intrapersonal. Después viene el nivel interpersonal, que no es otra cosa que aquel acto comunicativo que se pone en práctica entre 2 o más personas. El nivel grupal, que se refiere a grupos más o menos considerables de 15 a 20 personas como máximo, no más. Y por último, el nivel masivo, que es como su nombre lo dice, la que se da en grandes masas. Este hace referencia más a la comunicación que existe en redes sociales. Creo que ya con la información que nos han brindado sobre las teorías de la información y comunicación, así como sus conceptos básicos, los tipos, los modelos, pues podemos dejar un poquito más claro este tema y abordar otro más que va relacionado con, que serían las TIC. Entonces me gustaría saber qué son las TIC. Bien, las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas coloquialmente como las TIC, son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Pero me dirás, ¿para qué se utilizan? Estas son utilizadas para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter ya sea tecnológico o comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión, el acceso y el tratamiento de la información. Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías de la comunicación, las llamadas TC, junto con las tecnologías de información, las TI. Las TC están compuestas por la radio, la telefonía y la televisión. Las TI se centran en la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. Básicamente, la suma de ambas al desarrollo de redes da como resultado un acceso mayor a la información, logrando así que las personas puedan comunicarse sin importancia de la distancia, el tipo de ciudad donde se viva, la altura que se encuentre a la superficie del mar, no sé, son varios ejemplos. O ver situaciones que ocurren en otro lugar. Las más recientes, poder trabajar o realizar actividades de forma virtual. Bien, entonces ese sería el concepto. Ahora, ¿nos podrían explicar en qué situaciones de nuestra vida cotidiana podemos usar las TIC? ¿Puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar o necesita ser solamente en un momento en específico donde se pueden usar? Pues mira, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, las TIC son tecnologías de la información y de la comunicación. Esto quiere decir que son todos los medios tecnológicos por los cuales vamos a estar comunicados y por los cuales vamos a estar informándonos. Si quieres un ejemplo más directo de dónde podemos usar las TIC en la vida diaria, puede ser en la escuela al momento de que nos dejan una tarea y nosotros investigamos en internet, o al momento de que un maestro da su clase por videoconferencia. También puede ser cuando tú le haces saber a tu mamá que llegaste con bien a tu casa por medio de un mensaje, o inclusive cuando al personal de alguna empresa le hacen juntas vía telefónica. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de usar las TIC?
Tu pregunta tiene una respuesta como muy lógica, por así decirlo, pero en el ámbito, ahora sí que para que entiendan tus radioescuchas, te lo voy a explicar con varios ejemplos para que quede más claro lo de diferenciar entre ventajas y desventajas de utilizar las TIC. Primeramente te voy a hablar de las ventajas, ya que sí son muy útiles, sí son importantes y sí conviene el utilizar las TIC. Bien, la primera ventaja como tal de utilizar estos medios sería el lograr trabajar con personas de otro lugar, es decir, mediante la comunicación externa que tienes mediante la computadora, puedes conocer o trabajar, colaborar, mejor dicho, con personas de otros estados, otros países, otras regiones. Básicamente te abres las puertas tú solo porque, como dicen por ahí, el que busca encuentra, ¿no? Y si tú estás buscando que tu producto se venda, que se exporte, vas a utilizar los medios de comunicación mediante el internet. No sé si me entiendas. El aprovechamiento de recursos es mayor. Si tu producto se exporta y tiene buena demanda, vas a aprovechar los recursos de una forma grande. Mayor capacitación. Esto quiere decir que a mayor ventas tienes que contratar nueva gente para tener una capacitación al 100 y que tu producto sea el mejor. Planeaciones en línea. Aquí regreso con lo de que ofreces tu producto en internet. Tú vas a crear tu página web en la cual ofrezcas cierto producto o cierto servicio. Y para esto tienes que plantearte, ¿cómo se llaman estas? Las metas a corto y largo plazo. Ya que para que tu empresa funcione o dependiendo del tamaño, ya sea micro o macro, debes de tener siempre planteado qué es lo que quieres. Debes de tener una buena información cuando utilizas las TIC, ya que si no lo haces, tiendes al error. Ahora, las desventajas puede ser algo peligroso utilizar las TIC, ya que surge con el paso del tiempo el plagio de información. Eso es a lo que yo me refería al principio sobre la información cuando te expliqué lo que era la teoría. El plagio de información quiere decir que es cuando surgen falsas noticias, falsa información cuando no tienes conocimientos a ciencia cierta de lo que estás hablando. Las famosas fake news, vuelvo a lo mismo. Cuando tú haces una investigación y no tienes las bases, ahora sí que concretas, seguras de lo que estás diciendo, puede que sea correcto o incorrecto lo que estás diciendo. Ahora bien, que si tu empresa, no sé, se dedica a informar al público sobre lo que está pasando en, no sé, en esta situación del COVID, cuántas personas han fallecido al día de hoy, si no tienes una fuente confiable y das tu información como tal, puedes crear cierta polémica, cierta incertidumbre entre la población, ya que lo que estás diciendo no es verídico si no tienes una fuente confiable. Puede ser también una desventaja la mala optimización de tiempo, la deformación de la estructura. Vuelvo a lo mismo, la información no es válida. Aquí cualquier persona puede crear información. Es, por ejemplo, aquí voy a ejemplificarlo, perdón, en México, en las creencias que tenemos. La información no es válida. Por ejemplo, el chupacabras, la llorona. Son historias que se cuentan a lo largo del tiempo, a lo largo sí, de la historia de nuestro país, que la gente se va creyendo conforme pasa y pasa el tiempo. Pero a ciencia cierta, ¿a quién le consta eso que pasa?
pues a nadie. A eso me refiero con la información no es válida. Las desventajas de utilizar las TIC puede ser que causa estrés, dependencia de tecnologías, el uso irracional, puede ser también la poca potencialidad didáctica, es una desventaja el utilizar menos la lectura, ya que si no las utilizas, pues más bien si las utilizas, tiendes a leer menos, ya que como la información está ahí, como lo hacen muchos de los estudiantes, les dejan una tarea y lo primero que encuentran, Wikipedia. No digo que estoy en contra de la página, pero pues su información es poco confiable. Ahí básicamente los estudiantes se basan en Wikipedia porque es lo primero que les aparece. Y ahí es cuando surge lo de menor lectura. O sea, los jóvenes se guían por lo más fácil, que es lo primero que les aparezca. Y con esto tienden las distracciones, que es básicamente por acabar rápido una tarea o un proyecto, sacan lo primero que se les ocurra. Y finalmente, yo en mi comentario, ahora sí que como experto de ventajas y desventajas de las TIC, yo creo que más que nada son ventajas, no desventajas. Son ventajas porque gracias al utilizar estos medios, estas tecnologías, perdón, nos han ayudado al desarrollo de la medicina, la informática, la tecnología, la industria, ya que se nos ha facilitado la vida cotidiana que hoy tenemos. Básicamente ese sería mi comentario de ventajas y desventajas. Lo siento si me trabo mucho, pero es que necesito un poco de agua. Bien, entonces ya para concluir, solo tengo una última pregunta. Mientras yo estuve investigando sobre el tema, encontré un concepto que me llamó mucho la atención, que es la sociedad de la información. Me gustaría que me dijeran qué es la sociedad de la información y cuáles son sus elementos. La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. Debe estar centrada en la persona integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sustentable y en la mejora de su calidad de vida. Sus elementos son elemento tecnológico, elemento ocupacional, elemento económico, elemento tiempo-espacio y elemento cultural. Mis queridos oyentes, lamentablemente se ha terminado nuestro tiempo, es hora de acabar con este programa y no me queda nada más que agradecerles a nuestros dos invitados, Yasmín y Marcos, por regalarnos un poco de su tiempo para explicarnos este tema tan interesante que es la teoría de la comunicación y la información. Y espero que se la hayan pasado muy bien y sobre todo que nuestros oyentes hayan aprovechado esta información que nos brindaron. ¿Gustan agregar algún comentario antes de despedirnos? Bien, sí, yo solamente quisiera agregar como un agradecimiento a ti por darnos un espacio en tu programa, ya que el hablar sobre la teoría de la información y comunicación se ha dejado para atrás, ya que son temas que ya casi no se abordan. Y me gusta mucho que gente como tú, Axel, le interese este tipo de temas. O no sé qué opines tuyas. Concuerdo completamente contigo, Marcos. La verdad es un tema que se tiene muy olvidado y me da mucho gusto que Axel nos haya dado este espacio para hablar sobre este tema. Espero que todos los que nos están escuchando les haya servido para conocer un poquito más sobre esto. Muchas gracias. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora en la misma estación. Les habló Axel Hernández y esto fue Foro Abierto.